Saludos y bienvenidos a un episodio más de su podcast Archivo Siniestro. Yo soy su host Arnaldo Pérez. Para el año 2002, un joven menor de edad y su compañero, a quien veía como su figura paterna, habría sembrado el terror en las calles de Washington D.C. por un periodo de 3 semanas. Nadie estaba seguro de esta vil ola de ataques, y sobre 20 víctimas fueron atacadas al azar por este dúo que no tenían intención de detenerse y quienes tenían un plan mucho más malvado al momento de ser capturados. Esta es la historia de los francotiradores de Washington D.C. Lee Boyd Malvo nació el 18 de febrero de 1985 en Kingston, Jamaica, hijo de un albañil llamado Leslie Malvo y de una James, quien era una costurera. La niñez de este joven no fue una llena de mucha alegría, ni tampoco de inocencia. Apenas cuando tenía 5 años, sus padres se separaron. Luego de esto, el pequeño Malvo llegó a sufrir abuso por parte de su madre, y como también lo dejaba la mayoría del tiempo solo, ya que una James pasaba más tiempo en el trabajo que en el mismo hogar. Mientras el pequeño Malvo iba creciendo, se sentía más abandonado cada día por su madre, al nivel de que tuvo pensamientos de quitarse la vida con tal de que su madre se quedara en la casa. Después de todo, siempre le hizo falta su figura paterna. John Allen Williams, quien para los años 80 cambió su nombre a John Allen Mohammed cuando se convirtió a Islam, también tuvo una niñez difícil. Su madre apenas murió cuando éste tenía 3 años de edad y también fue víctima de bullying tanto por sus familiares como sus compañeros de escuela. Ya en el 1978 formó parte de la Guardia Nacional de Luisiana como ingeniero de combate. Para el noviembre de 1985 fue transferido al ejército regular, donde fue entrenado como especialista en trabajo con metales y de mecánica. Fue aquí donde fue otorgado con la medalla de experto en táctica de rifle, el nivel más alto de los 3 niveles básicos de puntería para un soldado. Y en el 1991 sirvió en la Guerra del Golfo. Para el 1998, Mohammed se casó con quien fue su segunda esposa, Mildred Mohammed, y tuvieron 3 hijos. De acuerdo con sus cercanos, John siempre fue buen padre, y sus hijos también lo respetaban a él. Pero con el pasar del tiempo, su esposa Mildred comenzó a ver cambios en Mohammed. Siempre tenía odio hacia su familia y hacia su país, al nivel de amenazar de muerte a su esposa. Esto comenzó a preocupar a Mildred, por lo que decidió separarse de Mohammed y poner una orden de restricción en contra de su ex esposo. Sin embargo, John Allen Mohammed secuestró a sus 3 hijos y se los llevó al Caribe. Allí comenzó a vender ilegalmente documentos falsos para los residentes del Caribe. Y fue aquí, en Antigua y Barbuda, que John Allen Mohammed conoció a Lee Malvo, donde desarrollaron una fuerte amistad. Durante su tiempo en el Caribe, John Mohammed huía de las autoridades, quienes lo buscaban por haberse llevado sus hijos, mientras la madre de sus hijos, Mildred, no sabía dónde se encontraban. No fue hasta que John fue localizado por las autoridades y en septiembre de 2001, en su cita de custodia, John fue prohibido de volver a ver a sus hijos, siendo esto un detonante para John Mohammed. Mientras tanto, utilizando los falsos documentos que le había dado Mohammed, una James y su hijo Lee Malvo llegaron a Miami, donde fueron arrestados por entrar al país ilegalmente. Para enero del 2002, Malvo fue dejado en libertad y al salir que se quedó sin hogar, y fue cuando John Allen Mohammed le ayudó a vivir bajo su mismo techo. Eventualmente, Malvo se inscribió a la escuela secundaria de Bellingham, con Mohammed listado falsamente como su padre. De acuerdo con los compañeros de clase de Lee Malvo, él era un joven talentoso, el cual era muy bueno en la clase de dibujos. Sin embargo, lo tildaban como una persona manipuladora que se ganaba la confianza de otros y los usaba en su contra. Con el pasar del tiempo, comenzaron a notar a Malvo siempre de mal humor y lleno de odio. Tanto Lee Boyd Malvo como John Mohammed comenzaron a crear una rutina juntos. Todos los días al salir de la escuela,
Lee Malvo y John Mohammed pasaban tiempo juntos en un lugar de práctica de tiro, donde John le enseñaba a Malvo cómo disparar con un rifle. Además de esto, ponía a Malvo a ver películas de acción como The Matrix o jugar videojuegos donde el jugador utilizaba un rifle de sniper. Además de esta rutina que compartían ambos, también llevaban una rutina diaria de ejercicios y de dieta estricta, en la que solo comían miel y galletas al estilo militar. Para John Mohammed, su pupilo ya estaba listo para su primera misión. John Mohammed estaba furioso con una amiga de su ex esposa llamada Isa Nichols, quien según John, esta le aconsejaba a su ex esposa que se divorciara de él. Así que en febrero 16 de 2002, 2 días después del cumpleaños número 17 de Lee Malvo, Mohammed le encomendó a su joven pupilo que fuera a casa de Isa Nichols a asesinarla. Lee Malvo hizo su llegada al hogar de Isa Nichols, pero este no se percató que la sobrina de Nichols, Kenya Cook, era quien se encontraba en el hogar. Al abrir la puerta, Kenya, de 21 años, fue recibida con un disparo en el rostro, muriendo al instante. Malvo huyó de la escena con su primer asesinato, el cual apenas era el comienzo del terror que sembraría este dúo. Desde febrero del 2002 al mes de octubre, ambos cometieron una serie de robos y asesinatos, y en marzo 19 del 2002, Jerry Taylor, de 60 años, fue asesinado de un tiro a larga distancia directamente al pecho. Taylor se encontraba al momento practicando en un campo de golf en Tucson, Arizona. El 1 de agosto, John Gaeta recibió un tiro en su cuello cuando este se encontraba cambiando la goma de su auto, la cual había sido explotada anteriormente por Malvo. El joven Malvo se acercó donde John y le disparó en el cuello y luego se marchó con la cartera de su víctima. Sin embargo, John Gaeta sobrevivió al atentado y luego de fingir su muerte, se levantó y llegó a la estación de gasolina más cercana en busca de ayuda. Luego de su recuperación, recibió una carta de Lee Malvo en la que él se disculpaba por lo que le hizo. Para el 5 de septiembre, Paul LaRufa, de 55 años, se encontraba cerrando su restaurante de pizza cuando este fue atacado por Lee Malvo, quien le disparó en 6 ocasiones. Pero LaRufa sobrevivió al atentado, y el 14 de septiembre, el joven de 22 años, Rupinder Oberoi, conocido como Benny, fue víctima de un disparo en la espalda cuando se encontraba en la parte trasera del bar donde trabajaba. Afortunadamente, Oberoi también sobrevivió a este atentado. Apenas el día siguiente, Mohammed Rashid fue atacado por Lee Malvo cuando también se encontraba cerrando el negocio donde trabajaba. Por fortuna, también sobrevivió el atentado de Lee Boy Malvo. Pero las próximas 3 víctimas de el joven Malvo y John Mohammed no corrieron con la misma suerte. Entre el transcurso de 2 días, desde el septiembre 21 al 23, Wildon Waldemarian, de 41, Claudine Parker, de 52, y Hon Ann Ballinger, de 45, fueron asesinados por el joven Lee Malvo, y en el mes de octubre comenzaría la ola de asesinatos que mantendría el estado de Washington en 23 días de terror. It was a terrifying situation for thousands of people. Gunmen in the neighborhood killing individuals in a methodical way. When the news got on the radio and the television, people were too frightened to go outside. It happened again and again and again. El 2 de octubre del 2002, John Mohammed estacionó su auto, un Chevrolet Caprice sedán de color azul. Mientras este se mantenía en alerta, el joven Lee Boy Malvo levantaba el espaldar del asiento trasero del carro y se acostaba boca abajo donde se acomodaba con su rifle en busca de una víctima más. Levantando la cajuela del auto, se preparaba para apretar el gatillo. Ya a eso de las 5:20 de la tarde de ese día, un disparo atravesó de la ventana de una tienda en Aspen Hill, pero afortunadamente la bala no impactó al blanco que iba dirigida, quien era Ann Chapman, la cajera del local. Aproximadamente 1 hora después de este atentado, James Martin, de 55 años, se encontraba en el estacionamiento del supermercado Chopper's Food Warehouse cuando recibió un disparo, muriendo al instante. Esta apenas era el comienzo, y en la siguiente mañana 4 personas fueron asesinadas dentro de un lapso de 2 horas. El 3 de octubre a las 7:41 de la mañana,
James Buchanan, de 39 años, fue asesinado mientras se encontraba cortando la grama frente al centro comercial de autos cerca de Rockville, Maryland. Luego de recibir el disparo, Buchanan corrió dentro del centro comercial, donde colapsó frente a 2 empleados. La bala impactó el hombro izquierdo y la espina de James Buchanan. Este fue llevado al hospital cercano, donde fue declarado muerto horas después. A las 8:12 de la mañana, Lee Malvo se bajó del auto de Mohammed y se acomodó entre medio de los arbustos, donde disparó contra su próxima víctima, Prem Kumar, un taxista de 54 años de edad, quien fue asesinado mientras estaba echando gasolina en la estación de Movismart. La bala atravesó el corazón y los pulmones de Kumar, muriendo al instante. En tan solo 25 minutos, el dúo reclamaría otra vida inocente. A las 8:37 de la mañana, Sarah Ramos, una niñera y ama de casa de 34 años, se encontraba sentada en un banco leyendo un libro mientras esperaba por su jefe, quien iba a pasar a recogerla. Fue cuando John Mohammed estacionó su auto con dirección a Ramos, seguido por Lee Malvo disparando contra ella, quien murió en la escena. Para las 9:58 de la mañana, Lori Ann Lewis Rivera, de 25 años, fue asesinada por Malvo mientras se encontraba limpiando su auto en la estación de gasolina Shell. Una quinta persona fue asesinada a las 9:20 de la noche. Esta víctima, Pascal Charlo, de 72 años, quien fue asesinado mientras se encontraba cruzando la calle. Con esta última víctima, John Mohammed y Lee Boy Malvo habían culminado su primer día sangriento, el cual cobró la vida de 5 personas inocentes. Inmediatamente el terror comenzó a propagarse en la comunidad. Las familias ya no querían salir de sus casas y ni enviaban sus hijos a las escuelas. Incluso para echar gasolina, los clientes se agachaban detrás del auto o se montaban dentro del auto mientras dejaban la pompa echando la gasolina. Las escuelas suspendieron todas las actividades de receso fuera de los salones de clase y manteniendo a los niños lejos de las ventanas. Las autoridades hasta el momento no tenían idea todavía de quiénes estaban ocasionando este terror. Mientras tanto, el dúo continuó con su ola de atentados al día siguiente. El 4 de octubre a las 2:30 de la tarde, Caroline Sewell, de 43 años, fue herida en el pecho mientras se encontraba en el estacionamiento guardando una compra en su minivan. Sewell afortunadamente sobrevivió a este atentado. 3 días después, el 7 de octubre a las 8:09 de la mañana, Iran Brown, un menor de 13 años, recibió un disparo en el pecho mientras llegaba a su escuela. A pesar de las heridas críticas en sus órganos, Brown sobrevivió a este atentado. Fue en esta escena del crimen que las autoridades descubrieron una carta de tarot, la carta de la muerte, cual fue dejada en la escena. Esta misma carta en la parte frontal decía "Llámame Dios" y en la parte trasera decía "Para ti, señor policía". Código: "Llámame Dios, no divulgar a la prensa". Y a pesar del intento de las autoridades de que esta información no saliera a la prensa, al final fue revelada al día siguiente por USA TV y por el Washington Post. Entre el 9 de octubre al 11 de octubre, el dúo cobraría la vida de 2 personas más mientras se encontraban en una estación de gasolina. El ingeniero de 53 años, Dean Harold Meyers, quien fue asesinado en la noche del 9 de octubre en la estación Sunoco de Virginia, y Kenneth Bridges, de 53 años, en la mañana del 11 de octubre, mientras este se encontraba en la estación de Exxon, también en el estado de Virginia. Otra víctima se añadiría a la lista de Lee Malvo en la noche del 14 de octubre, cuando Linda Franklin, quien se dedicaba a trabajar para el FBI como analista, falleció a causa de un disparo por Lee Malvo mientras ésta se encontraba en el estacionamiento de la tienda Home Depot. Luego de este asesinato, el dúo sentía que no podían ser detenidos ni encontrados por las autoridades. Incluso existe una grabación del restaurante Outback en la que ambos hacían su entrada al restaurante mientras en la televisión local corría un reporte sobre los asesinatos. En el video se ve cómo John Mohammed se acerca al televisor y sube el volumen para escuchar el reporte sobre su despiadada ola de asesinatos. Mientras tanto, no tenían la mínima intención de detenerse. En la noche del 19 de octubre, Jeffrey Hopper, de 37 años, recibió un disparo mientras se encontraba en el estacionamiento del restaurante Ponderosa de la ciudad de Ashland, Virginia. En esta escena del crimen, los investigadores encontraron una carta de 4 páginas escrita por el francotirador, en la que este demandaba $10 millones o la vida de niños estarían en peligro.
3 días luego de esto, el dúo de Malvo y Mohammed cobrarían una última vida antes de la culminación de su ola de terror. Conrad Johnson, de 35 años, era un chofer de autobús el cual cada mañana se paraba en su estación para comenzar su ruta diaria. Cada día se bajaba del autobús para ayudar a una señora mayor de edad a ser escoltada hacia el bus. En la mañana del 22 de octubre, cerca de las 6 de la mañana, Johnson se encontraba parado fuera de su autobús cuando recibió un disparo, el cual destruyó su hígado. Johnson fue llevado al hospital cercano para una cirugía de emergencia, pero luego de 40 minutos, Conrad Johnson fue declarado muerto. A pesar de que las investigaciones por el rastro de Malvo y Mohammed se encontraban en proceso, el siguiente día fue uno bien importante para esta investigación. El 23 de octubre del 2002, el Departamento de Balística confirmó a Conrad Johnson como la 10ª vida que cobró el dúo. Como también, las autoridades dieron con un campo en Tacoma, Washington, en el cual encontraron varios casquillos de balas y otra evidencia que conectaban con el arma usada en las escenas del crimen. Varios testigos le dejaron saber la información a autoridades de que habían visto un auto Chevrolet Caprice azul abandonando la escena. Los investigadores decidieron seguir esta pista y dieron con el paradero de un auto que podía estar conectado a estos asesinatos. Las autoridades descubrieron que este Chevrolet Caprice de color azul había sido detenido anteriormente por las autoridades cerca del área de estos mismos asesinatos por violaciones menores de tráfico. Inmediatamente alertaron al público en una conferencia de prensa sobre si alguien había visto el auto que andaban buscando. El auto, un Chevrolet Caprice azul de 1996 con la tablilla NDA 21Z. No pasaron ni 30 minutos cuando un camionero que se encontraba en el área de Mayersville, Maryland, se comunicó con los investigadores para notificarle que vio un auto parecido al que buscaban. Y el 24 de octubre a las 3:30 de la madrugada, este auto Chevrolet Caprice azul fue encontrado estacionado y dentro de este encontraron al dúo de Lee Malvo y John Mohammed durmiendo e inmediatamente fueron puestos bajo arresto por posesión de armas. Dentro del auto fue encontrado un mapa con marcas de las localidades donde fueron asesinadas las personas inocentes, como también lugares marcados para los futuros ataques que el dúo tenía planeado. Además del mapa, se encontró el arma usada por Lee Malvo, un rifle Bushmaster de calibre .23, la cual fue usada para 11 de los 14 tiroteos. La pregunta de todos al momento de la captura era cuál era el motivo de tan vil ola de asesinatos al azar. Existían varias teorías al momento del porqué. Una de estas teorías era que era solo cuestión de dinero y por eso la demanda de 10 millones luego del ataque contra Jeffrey Hopper. Mientras la otra teoría, y la más sentido que hacía para los investigadores, era que John Mohammed tenía intención de asesinar a su ex esposa, Mildred, por haberla alejado de sus hijos. De acuerdo con esta teoría, los atentados eran parte para cubrir el motivo del crimen, que de esta manera las autoridades no concentrarían la investigación hacia el ex esposo como sospechoso si Mildred hubiese terminado como una de las víctimas al azar de algún asesino en serie. Durante estos ataques, Mohammed visitó el vecindario donde vivía su ex esposa y algunos de los tiroteos fueron cerca de esta área. En cuanto a Lee Boy Malvo, este le contó a su psicólogo en la cárcel que si querían entenderlo tenían que ver la película The Matrix. En esta aclamada y famosa película, el personaje de Keanu Reeves, Neo, es elegido por un mentor mayor para liderarlo a una revolución en contra de un régimen maligno que ha esclavizado la raza humana. Y en el juicio en contra de John Mohammed en el año 2006, Lee Boy Malvo testificó que el objetivo de la ola de asesinatos era secuestrar niños con el fin de extorsionar al gobierno y establecer un campamento para entrenar a los niños sobre cómo aterrorizar a las ciudades. Esto con el objetivo final de cerrar las cosas en los Estados Unidos. Malvo también confesó que Mohammed estaba motivado por su odio hacia los blancos y su creencia de que el hombre blanco es el diablo. De acuerdo con Lee Boy Malvo, el plan de Mohammed consistía en 3 fases. La fase número 1 consistía en planificar, marcar en mapa y practicar meticulosamente sus ubicaciones en el área de Washington DC. De esta manera, después de cada atentado, podrían abandonar rápidamente el área por un camino predeterminado y pasar hacia el próximo lugar.
El objetivo de Muhammad en esta fase 1 era asesinar a 6 personas blancas al día durante el periodo de 30 días. Para la fase 2, según Malvo, iba a ser en Baltimore. Este confesó que esta fase estuvo a punto de darse, pero nunca se llevó a cabo. La fase 2 estaba destinada a comenzar matando a una mujer blanca embarazada disparándole en el estómago. El siguiente paso habría sido disparar y matar a un oficial de policía de Baltimore. En el funeral de este oficial se iban a fabricar varios artefactos explosivos improvisados, con el propósito de asesinar a varios oficiales a la misma vez. Y la fase número 3 era la de extorsionar por varios millones de dólares al gobierno estadounidense. Este dinero se usaría para financiar un plan de viajar al norte de Canadá y reclutar a otros niños efectivamente huérfanos para usar armas y enviarlos a cometer tiroteos en todo el país. A la fecha de su captura, el dúo había asesinado a 17 personas, 10 de estos en los ataques de los snipers y a 7 en ataques anteriores, e hirieron a 10 personas, 3 de ellos en los ataques de los mismos snipers y 7 en previos ataques. El 9 de marzo del 2004, John Allen Muhammad fue sentenciado a muerte y fue ejecutado por inyección letal el 10 de noviembre del 2009. En cuanto a Lee Malvo, ahora con 37 años de edad, se le ha negado la libertad condicional en varias ocasiones y pasará el resto de su vida en la cárcel de máxima seguridad de Red Onion de Virginia. Hasta aquí el episodio de esta semana. Una vez, gracias por sintonizarnos. No se olvide de seguirnos en las redes, de dejarnos un review y será hasta la próxima semana.